Este lugar no es para ti. Fue lo que una madre y veterana de guerra escuchó en el día más importante de la vida de su hijo. Sentada en la primera fila, la veían como una intrusa, una pieza fuera de lugar. Lo que no sabían es que el uniforme que ella llevaba no era un disfraz, sino un testamento, y que la lealtad que ella comandaba no podía ser comprada. Bienvenidos a Superación Real. Antes de comenzar, dale like y suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo historias como esta. La promesa no se había hecho en un momento de calma, sino bajo la luz amarillenta y débil de una lámpara de mesa, con el llanto contenido de Pascal, que entonces tenía 8 años, llenando el silencio de la habitación. «Nunca estás aquí», dijo él, con la voz ahogada por la almohada, y esas palabras tan simples e infantiles golpearon a Elizabeth con más fuerza que cualquier fragmento. En ese momento, al ver el pequeño cuerpo de su hijo temblando de una soledad que ella misma había causado, hizo un juramento. «Estaré en tu graduación, en la primera fila. Es mi palabra». Ahora, sentada en la dura silla del gimnasio de Brave Arts, la promesa era una deuda a punto de ser saldada. Su uniforme de gala de la Marina, perfectamente planchado, parecía una armadura. En su pecho izquierdo, el tridente de los Navy SEALs brillaba, un símbolo de guerra y precisión letal. Justo debajo, casi como un añadido discreto, estaba la insignia de enfermera de combate. Esa dualidad, que confundía a muchos, era la esencia de su existencia, la capacidad de navegar por el infierno y en medio de él la obstinación de curar. Sentía las miradas y el aire volviéndose más denso, pero su postura no cambió. Para ella, ese gimnasio era solo otra zona de conflicto, y su misión, la más sagrada de todas: ser madre. Los susurros comenzaron como un zumbido bajo, casi imperceptible para un oído no entrenado, pero para Elizabeth era como el sonido de un gatillo siendo armado en la habitación contigua. Provenían de un grupo de padres impecablemente vestidos, cuya riqueza era tan evidente como el olor de sus caros perfumes. Una mujer en particular, con un collar de perlas y una mirada que medía el valor de todo y de todos, se inclinó hacia su marido y murmuró: «Ella no pertenece aquí. La primera fila es para los benefactores y las familias de los alumnos de honor». El veneno en esas palabras se esparció como una infección. El juicio fue rápido y brutal. Para ellos, en ese ambiente de privilegios y apariencias, la presencia de una militar uniformada era una disonancia, una pieza fuera de lugar. Dudaban de la autenticidad de sus medallas, de la legitimidad de su presencia. Ese uniforme para ellos no era un símbolo de sacrificio, sino una fantasía, tal vez incluso un acto de valor robado para llamar la atención. Elizabeth sentía el peso de esas miradas como una presión física, un intento de aplastarla, de hacerla sentirse pequeña e inadecuada. Pero ellos no sabían que ella había sido forjada bajo presiones que jamás podrían imaginar. La presión invisible en el ambiente finalmente se materializó en forma de 2 hombres. El más viejo, un guardia de seguridad llamado Arthur, cuyo rostro llevaba el cansancio de incontables turnos dobles, recibió la orden de Evelyn Gable con un suspiro interno. Él conocía a ese tipo, la esposa de uno de los curadores de la escuela, una mujer acostumbrada a que sus deseos se cumplieran con un chasquido de dedos. «Arthur, querido», dijo ella con voz y falsamente dulce, «hay una señora allí que parece estar perdida. Está causando un cierto desconcierto. ¿Podría resolver esto?». El eufemismo era una orden clara. Arthur miró a Elizabeth. Había visto muchos tipos en sus años de servicio, y algo en la postura de esa mujer, en la forma en que se sentaba, perfectamente inmóvil en medio de la agitación, lo hizo vacilar. Había dignidad allí, una autoridad silenciosa que su instinto le advertía que no debía desafiar.
pero la presión de su jefe y el poder indiscutido de los Gables eran más inmediatos. Hizo una señal a su compañero, un joven más nuevo y ansioso por impresionar, y juntos comenzaron la caminata lenta hacia la primera fila, cada paso resonando en el silencio que se formaba alrededor de ellos. Cuando se acercaron, Arthur sintió decenas de ojos siguiéndolos, transformándolos en los protagonistas de un drama que no quería protagonizar. Se detuvo al lado de la silla de Elizabeth, el sutil olor de suavizante de ropa y profesionalismo emanando de ella, un contraste gritante con los perfumes dulces y sofocantes a su alrededor. «Disculpe, señora», comenzó con la voz más áspera de lo que pretendía. «Mi nombre es Arthur. Soy de seguridad de la escuela. Hemos recibido una queja y esta sección de asientos está estrictamente reservada para las familias de nuestros alumnos de honor. Tendré que pedirle que me muestre su invitación o que me acompañe a la zona de asientos generales». Esperó, pero Elizabeth no se movió. Su mirada permaneció fija en el escenario vacío, como si los dos guardias fueran meros fantasmas. Esa negativa pasiva, ese silencio absoluto, fue más desafiante que cualquier grito. Para Arthur fue profundamente desconcertante. Para los padres que observaban, fue la confirmación insolente de que ella no pertenecía allí, y la tensión en el gimnasio subió un grado más, volviéndose casi insoportable. La paciencia de Arthur, ya desgastada, finalmente se rompió. El silencio de ella, que al principio lo intimidó, ahora parecía un acto de desprecio calculado. Frente a sus jefes, los padres ricos y todo el gimnasio, estaba siendo ignorado, su autoridad desmoronándose con cada segundo que pasaba. La humillación lo incendiaba por dentro. Elevó la voz, un acto de desesperación para reafirmar su control, y las palabras salieron más altas y agresivas de lo que había pretendido, resonando por todo el espacio silencioso. «Señora, estoy hablando con usted. Esto no es una solicitud. Levántese de ese asiento ahora, o le juro que la voy a sacar a la fuerza frente a todos». La amenaza pública quedó en el aire, fea y cruda. Algunos padres se encogieron, avergonzados, pero Evelyn Gable y su círculo sonrieron con discreta satisfacción. La humillación era ahora un foco sobre Elizabeth y ella sintió su calor como una quemadura. Por un breve instante, la escena se disolvió y se vio en otro lugar. Un puesto médico polvoriento, con un joven oficial negándose a seguir sus órdenes médicas, dudando de ella por ser mujer. Aprendió allí que la rabia era un lujo y la emoción un veneno. Con la misma disciplina de años, tragó el calor de la vergüenza y lo transformó en hielo. Animado por su propio grito y la aparente sumisión de ella, Arthur cometió el error que definiría el resto de su día. «¡Ya basta!», gruñó, y extendió la mano, sus dedos curvándose para agarrar su brazo, para forzar el cumplimiento. Fue el movimiento, la intención de violar su espacio con el toque, lo que finalmente rompió la inmovilidad de Elizabeth. Su cabeza giró, no de forma rápida o reactiva, sino con una lentitud deliberada y aterradora. Sus ojos, que hasta entonces estaban fijos en el escenario, encontraron los de Arthur. En ellos, el guardia no vio miedo ni rabia, sino algo mucho peor. Un vacío absoluto, la calma de un océano profundo que oculta una fuerza inimaginable. Su voz, cuando llegó, fue poco más que un susurro, pero cortó la tensión como un cuchillo. «Si haces este movimiento», dijo, cada palabra perfectamente articulada y fría, «si un solo hilo de mi uniforme es tocado por tu mano, te aseguro que te arrepentirás». Hizo una pausa, dejando que la promesa se instalara en su mente. «No de una manera que involucre a tus jefes, de una manera mucho más personal». La mano de Arthur se congeló a centímetros de su brazo, el sudor brotando en su frente. Estaba mirando el abismo, y el abismo lo miraba de vuelta. Fue en ese silencio estirado,
con la mano de Arthur suspendida en el aire y el arrepentimiento comenzando a florecer en su rostro, que el primer hombre se levantó. Desde el otro lado del gimnasio, en una sección menos privilegiada, un hombre de mediana edad con un traje simple, que podría ser un contador o un vendedor, se puso de pie. No hizo ningún sonido, ningún gesto, simplemente se levantó con una calma que contrastaba violentamente con la tensión en la primera fila. Segundos después, un segundo hombre, más joven y vestido casualmente con una camisa polo, se levantó de su lugar en medio de la multitud. Luego un tercero, cerca de la salida, un hombre robusto con los brazos cruzados. Uno a uno, desde 10 puntos diferentes del gimnasio, hombres de todas las edades y apariencias se pusieron de pie, respondiendo a una señal que nadie más vio. La audiencia, antes enfocada en el enfrentamiento, ahora giraba la cabeza, confundida, tratando de entender esa extraña e insólita insurrección. Comenzaron a moverse, no con prisa, sino con una precisión coordinada, bajando las escaleras, atravesando las filas, sus caminos convergiendo hacia un único punto en el universo, la mujer en uniforme de la Marina. Llegaron sin decir una palabra. Sus pasos, calzados con zapatos sociales, botas o tenis, crearon un ritmo suave y constante en el suelo del gimnasio, el único sonido en un mar de respiraciones suspendidas. Ignoraron completamente a los dos guardias, como si fueran parte del mobiliario. Sus ojos no mostraban amenaza, solo un enfoque absoluto. Uno por uno, se posicionaron detrás de la silla de Elizabeth, formando un arco protector, una muralla humana silenciosa. Sus posturas eran idénticas, espaldas rectas, hombros hacia atrás, mentones erguidos. No miraban a la multitud, sino hacia el frente, como una guardia de honor para una reina. Finalmente, Arthur retiró su mano, la sangre helada en sus venas. La amenaza de ella, que él pensaba que era una amenaza vacía, ahora tenía 10 rostros, 10 pares de hombros anchos. La realidad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. No había desafiado a una mujer, sino a una legión. Elizabeth no se giró, no necesitaba. Sintió su presencia como un escudo formándose a sus espaldas, una sensación familiar de lealtad y acero que la anclaba aún más en su silla. Desde su posición en el lateral del escenario, el director de Bravehearts, Sr. Gerald Harrison, sentía el sudor frío correr por su espalda, manchando su camisa carísima. Lo que inicialmente descartó como un pequeño disturbio en los asientos, se había transformado en una crisis de proporciones desconocidas. Vio la arrogancia de sus guardias de seguridad, la humillación pública y la amenaza susurrada de la mujer, y ahora era testigo de la respuesta. Esos 10 hombres no eran un grupo de amigos defendiendo a una conocida, eran una unidad. Sus movimientos, su postura, su disciplina silenciosa gritaban un origen que el señor Harrison asociaba a documentales de guerra y reportes de seguridad nacional. Miró a la familia Gable, ahora pálida y visiblemente perturbada, y se dio cuenta de que el orden social de su pequeño universo había sido volteado. No sabía quién era Elizabeth Stones, pero entendía el poder. Y el poder que emanaba de esa mujer y de sus guardianes silenciosos era de una magnitud que hacía que el poder financiero de sus donantes fuera completamente irrelevante. Su instinto de autopreservación, afilado por años de gestionar crisis con adolescentes ricos y sus padres, entró en alerta máxima. La única jugada posible era la retirada, una retirada estratégica y digna. Con una calma que él absolutamente no sentía, el señor Harrison alisó su corbata, caminó hacia el podio y ajustó el micrófono. El leve sonido de la microfonía pareció un disparo en el silencio pesado del gimnasio. Tosió, sus ojos recorriendo a la multitud, pero deteniéndose una fracción de segundo más en la primera fila, en un gesto de reconocimiento tácito. «Buenas tardes, señoras y señores»,
y bienvenidos a la ceremonia de graduación de la clase de deux, este año de la Academia Brave Arts. Su voz de barítono, entrenada para discursos, sonó firme y controlada. Les pido a todos que por favor ocupen sus lugares y silencien sus teléfonos móviles para que podamos dar inicio a nuestro programa y debidamente honrar los notables logros de nuestros jóvenes graduados. El mensaje, aunque protocolario, era inequívoco para todos en la sala. Era un decreto de paz, una orden para que la normalidad fuera restaurada y, de manera implícita, una validación de la presencia de Elizabeth. Para Arthur y su compañero fue la boya de salvación que tanto necesitaban. Retrocedieron, mezclándose con la multitud, sus rostros ardiendo de vergüenza. La tensión en el aire no desapareció, pero se transformó. El miedo y la hostilidad dieron paso al respeto desconcertado y a una curiosidad abrumadora. La marcha procesional comenzó a sonar, y las puertas laterales del gimnasio se abrieron. Una oleada de graduados en túnicas azules y birretes comenzó a fluir hacia adentro, un río de ambición y alivio. En medio de él, Pascal sentía su corazón latir irregularmente. Debería sentirse exaltado. Años de dedicación, de noches en vela con libros y fórmulas, lo habían puesto en la posición de orador de la clase, la cima de la vida escolar. Sin embargo, una ansiedad corrosiva manchaba su alegría. Desde la zona de preparación, había visto el tumulto formarse en la primera fila. No oyó las palabras, pero vio la imagen. Su madre, una figura solitaria y erguida, confrontada por los guardias, y luego la desconcertante y silenciosa llegada de esos hombres. Su estómago se revolvió con una mezcla familiar de vergüenza y orgullo protector. Siempre era así. Su madre no era como las demás. Su vida era un libro con la mayoría de sus páginas arrancadas, y él constantemente intentaba adivinar la historia, sintiéndose al mismo tiempo irritado por su secreto y ferozmente leal a él. Solo quería, por un día, ser normal, ser solo el hijo de su madre, no el hijo del enigma. Y ahora, con un promedio ejemplar y como el orador elegido por sus compañeros y profesores, tengo el honor de llamar al escenario al mejor estudiante de la clase de graduados de Brave Arts, Pascal Stones. La voz del señor Harrison, ahora totalmente recuperada, resonó por los altavoces. Una ola de aplausos educados y obligatorios siguió. Pascal se levantó, el tejido sintético de su túnica rozando su cuello. Sentía cientos de ojos sobre él, pero solo buscaba un par. Mientras caminaba por el pasillo central, el mundo se convirtió en un túnel. Los rostros de sus profesores, las sonrisas de sus compañeros, todo se desvaneció en un borroso periférico. Su enfoque estaba en la mujer en la primera fila. Necesitaba ver sus ojos. Necesitaba esa señal silenciosa que siempre lo anclaba. Finalmente, sus miradas se cruzaron. La intensidad que encontró allí lo hizo detenerse por una fracción de segundo. No era solo orgullo maternal, era una aprobación forjada en fuego, una orden silenciosa de ser fuerte, de ser excelente. Ella inclinó la cabeza, un movimiento mínimo, casi invisible, pero que para él lo decía todo. Estoy aquí, cumple tu misión. La ansiedad desapareció, reemplazada por una calma y determinación afilada. Pascal estrechó la mano del señor Harrison, el diploma en papel liso y frío en su palma. El sonido de los aplausos de la multitud comenzó a disminuir, convirtiéndose en un murmullo educado. Y fue en ese vacío que nació un nuevo sonido. Un solo par de manos chocó en un clap fuerte y resonante que cortó el aire como un disparo de salida. Un segundo de silencio siguió y luego otras 9 palmas se unieron a él en una sincronía tan perfecta que parecía un solo sonido amplificado. El ritmo era lento, metódico, implacable. Clap,
Una pausa que parecía durar una eternidad. Clap, un latido del corazón pesado y deliberado. Clap no era la alegría de una celebración, era la cadencia de una marcha, la precisión de un ritual. Ese no era un aplauso aprendido en 1900 manuales militares, era un tributo nacido en el caos, un honor no oficial forjado en situaciones extremas, reservado para líderes que no solo comandaban, sino que personificaban el alma misma de la unidad. Era el sonido de hombres que habían caminado por el infierno, reconociendo a la persona que los había guiado a través de las llamas. En segundos, cualquier otro sonido en el gimnasio murió, sofocado por ese tributo rítmico y hipnótico. Congelado en el centro del escenario, Pascal sintió el sonido vibrar en su pecho. Su primera reacción fue una profunda confusión. ¿Qué tipo de aplauso era ese? No tenía sentido. Su cerebro, acostumbrado a encontrar patrones y lógica, no podía procesar la información. Se giró hacia la audiencia, sus ojos buscando el origen de esa anomalía, y los encontró. Los 10 hombres, de pie, inmóviles, con las manos moviéndose al unísono perfecto, sus rostros eran máscaras de enfoque absoluto. Y fue entonces cuando la comprensión lo golpeó. No fue un pensamiento gradual, fue una epifanía, una explosión de claridad que reconfiguró 18 años de su vida en un solo instante. El aplauso, el honor, el respeto absoluto, nada de eso era para él, todo era para ella. No estaban celebrando al chico con las calificaciones perfectas, estaban saludando a la comandante que los mantuvo vivos. En ese momento, la imagen de su madre se desintegró y en su lugar surgió la figura de una líder, una guerrera, una salvadora. La magnitud de su vida, el peso de sus sacrificios, la profundidad del mundo secreto en el que ella habitaba, todo se reveló para él allí, bajo las luces del escenario, dejándolo sin aliento. Mientras el aplauso rítmico continuaba, cada golpe era un clavo martillando la nueva estructura de su realidad. Memorias que antes eran confusas o dolorosas, ahora encajaban en un mosaico de sacrificio. La vez en que se dislocó el hombro en un partido de fútbol, y ella, en lugar de entrar en pánico como las otras madres, lo colocó en su lugar con una calma clínica que en su momento lo asustó. Las largas noches en que la encontraba en la cocina, solo mirando la pared, con la mirada perdida a miles de kilómetros de distancia, pensaba que era tristeza, pero ahora entendía que era el peso de los fantasmas, de los recuerdos de hombres que ella no pudo salvar. Su insistencia implacable en la disciplina, en terminar cada tarea, sin importar lo difícil que fuera, no era solo un rigor paternal. Era la filosofía de un sobreviviente, un código de conducta forjado en lugares donde una tarea inacabada significaba la muerte. Se dio cuenta de que su propia resiliencia, su propia voluntad de triunfar en los estudios, no era un rasgo de personalidad innato, era un legado. Ella lo había entrenado para un tipo diferente de campo de batalla, el de la vida, con las mismas herramientas que la mantuvieron viva. Su éxito académico, lo comprendió con una claridad dolorosa y bella, era el dividendo de paz de su guerra. El sonido de las palmas cesó abruptamente, dejando un silencio lleno de expectativa. Pascal parpadeó, como si despertara de un trance, y el mundo volvió a tener enfoque. El señor Harrison lo observaba con una mirada que ya no era la de un administrador a un alumno, sino de un hombre a otro, una mirada de respeto recién descubierto. Tomó el diploma, el papel liso y la cinta de seda que parecía absurdamente frágil en su mano. Todos esperaban que se girara hacia la audiencia, que levantara el diploma en un gesto de triunfo, para las cámaras de los celulares, que siguiera el guión. En lugar de eso, hizo algo que nadie podía prever. Le dio la espalda al director, a la audiencia y al futuro que ellos representaban. Se giró
y encaró la primera fila, sus ojos fijos en su madre. De pie, a su máxima altura, sostuvo el diploma contra su pecho con ambas manos como si fuera un estandarte. Luego se inclinó hacia adelante en una reverencia corta, precisa e inconfundible. No era un gesto de gratitud, era un gesto de saludo, un reconocimiento de patente, de sacrificio y de un amor que él recién comenzaba a comprender. La reverencia de Pascal permaneció en el silencio por un largo momento, un acto tan inesperado y cargado de emoción que todo el gimnasio pareció contener la respiración colectivamente. Luego, el silencio fue roto, no por los aplausos educados de antes, sino por algo más crudo y genuino. Comenzó con una persona, luego 10, luego 100, una ola de palmas espontáneas que reconocía no el logro académico, sino la pureza de ese momento de tributo filial. La gente aplaudía un sentimiento que tal vez no comprendían completamente, pero cuya autenticidad era innegable. El resto de la ceremonia pasó como un sueño febril para Pascal. Apenas recuerda haber dado su discurso. En el camino hacia afuera, la gente ya no le daba palmadas en la espalda con condescendencia. Lo miraban con un nuevo tipo de respeto y miraban a su madre con una admiración temerosa. El viaje en coche de regreso a casa fue inmerso en un silencio profundo, pero no vacío. Era un silencio denso y pesado, lleno de 18 años de preguntas no hechas y verdades no dichas. Pascal estudiaba el perfil de su madre mientras ella conducía. Las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos, las manos firmes en el volante, todo parecía igual, pero todo era diferente. Sentía que estaba mirando un mapa de un país extraño y peligroso que de alguna manera también era su tierra natal. Cuando entraron a la casa, la quietud del ambiente familiar parecía extraña y amplificada. El olor a café viejo y libros, el sonido del motor de la nevera, todo lo que definía casa parecía pertenecer a una vida anterior. Pascal puso el diploma sobre la mesa de madera del comedor y el rollo de papel, el objetivo de tantos años de su vida, de repente parecía un adorno, un objeto secundario en la narrativa mucho más grande que acababa de revelarse. Elizabeth lo observó, sintiendo la tormenta de preguntas formándose dentro de él. Ella esperó. Finalmente se giró, su voz apenas un susurro, pero resonando en el silencio de la cocina. «Mamá, ¿quiénes eran ellos? ¿De verdad? ¿Y ese aplauso, qué significaba?» Elizabeth lo miró, sus ojos grises escudriñando los suyos, no buscando más al niño que necesitaba protección, sino evaluando la capacidad del hombre para la verdad. Tras una larga pausa, asintió lentamente. «Algunas cosas no se pueden explicar con palabras», dijo suavemente. «Tienen que ser vistas». Se giró y caminó hacia su oficina al final del pasillo, una habitación que siempre había sido su santuario personal. «Ven conmigo». La oficina de Elizabeth era tan disciplinada como ella. Las estanterías contenían manuales técnicos y libros de historia, organizados alfabéticamente. No había fotos de familia ni recuerdos personales, excepto por un único objeto que dominaba la esquina de la habitación. Un baúl militar de metal negro, con los bordes abollados y rasgados por años de viajes rudos. Pascal nunca lo había visto abierto. Elizabeth se arrodilló frente a él, el sonido de sus rodillas crujiendo suavemente en el suelo de madera, y sacó una pequeña llave de una cadena en su cuello. Los dos cierres del baúl se abrieron con un clic fuerte y metálico, un sonido que pareció romper un sello de 18 años. El aire que salió de dentro olía a lona vieja, aceite de arma y un olor débil y antiséptico de yodo, el olor de recuerdos sellados. La primera capa contenía equipos, un radio antiguo, un kit de sutura, gastado, una brújula de latón. Bajo eso, sacó un mazo de fotografías amarillentas, atadas con un cordón de bota. Eligió una del cima,
y se la entregó a Pascal. La imagen mostraba una versión mucho más joven de ella, el rostro cubierto de hollín, el cabello recogido bajo un casco, mientras sus manos, firmes y manchadas de sangre, trabajaban para detener una herida en la pierna de un soldado. «Este era el fusilero Miquel Rivera», dijo, su voz tranquila. «Estaba en la tercera fila hoy. Esto fue en 1900. Payuya». Pascal tomó la fotografía como si fuera un artefacto sagrado. El hombre en la foto, contorsionado de dolor, era inequívocamente uno de los hombres que lo aplaudió con tanta fervor. Miró a su madre en la imagen, la intensidad enfocada en sus ojos, y la vio de verdad por primera vez. Pasó a la siguiente foto y a la siguiente. No eran imágenes de gloria, eran cuadros de pura valentía y compasión en medio del caos. Su madre dividiendo su ración con niños iraquíes. Su madre enseñando a un joven fusilero a aplicar un torniquete. Su madre acostada boca abajo en el barro, protegiendo a un compañero herido con su propio cuerpo mientras esperaban el rescate. Comenzó a entender la danza entre las dos insignias en su pecho. El tridente era la lanza, el arma que la ponía en el corazón del peligro, pero la cruz de enfermera era el escudo, su verdadera vocación. Su guerra no era contra un enemigo de carne y hueso, sino contra la propia muerte. Vio las medallas en el fondo del baúl, pero ahora las entendía. No eran premios por matar, sino reconocimientos por salvar. La fuerza de su madre no estaba en su capacidad de destruir, sino en su terquedad inquebrantable por no dejar el mundo quebrado. Finalmente levantó el rostro de las fotografías, sus ojos encontrando los de su madre. En ella ya no veía un enigma, sino un mapa de sacrificios que apenas podía comprender. La frustración que había nutrido durante años, un resentimiento adolescente por la madre ausente que perdía partidos y cumpleaños, se desmoronó, reemplazada por una admiración tan vasta que dolía. Cada una de sus quejas infantiles ahora parecía una blasfemia. Cada momento de impaciencia era una afrenta al peso que ella llevaba en silencio. «Todas las veces», dijo, su voz quebrada rompiendo la frase, «todas las veces que me quejé, que me sentí abandonado, estabas allí, estabas haciendo esto». Hizo un gesto hacia las imágenes de caos y compasión esparcidas por el suelo. «Lo siento, mamá, no tenía idea, nunca supe». Elizabeth no respondió con palabras. En su lugar, extendió la mano y la posó sobre la suya, un toque ligero, pero que llevaba el peso de una absolución. En sus ojos, vio la soledad de una vida entera de recuerdos no compartidos y el alivio profundo de finalmente ser verdaderamente vista por su hijo. El tiempo pareció disolverse en esa pequeña oficina. Se quedaron allí, rodeados por los fantasmas del pasado de Elizabeth, mientras ella contaba no historias de guerra, sino fragmentos de humanidad. El nombre de la hija del sargento Miller, la broma terrible que Rivera siempre contaba antes de una patrulla. El zumbido persistente del celular de Pascal finalmente rompió el hechizo. Los mensajes de sus amigos inundaban la pantalla, preguntando dónde estaba, describiendo la fiesta de graduación que estaba perdiendo. Por un momento, la idea de música alta, conversaciones triviales y celebraciones pareció vacía, casi un insulto a la solemne realidad que acababa de descubrir. Quería quedarse, sumergirse más en ese mundo, pero Elizabeth, dándose cuenta de su vacilación, tocó su rostro. «Debes ir, Pascal», dijo suavemente. «El futuro que estás celebrando hoy es la razón por la cual todo esto valió la pena. Ve y vive». Asintió, la garganta apretada. Mientras se levantaba para irse, la vio salir hacia el balcón trasero, una silueta contra el cielo del crepúsculo. No podía simplemente salir, no aún. Salió al balcón, la puerta de pantalla cerrándose detrás de él con un suave chirrido. El aire de la noche estaba fresco,
cargado con el olor de la hierba recién cortada y de las gardenias que su madre cultivaba cerca de la casa. Elizabeth estaba sentada en una silla de mimbre, de espaldas a él, observando cómo el último trazo de color naranja desaparecía en el horizonte. Ella no se giró, pero él sabía que sentía su presencia. Las palabras que quería decir formaban un nudo en su garganta. Gracias, lo siento, te amo, te admiro. Ninguna de ellas parecía suficiente. Y Sintis, en lugar de hablar, se acercó y, vacilante, puso las manos sobre sus hombros. Luego se inclinó y la envolvió en un abrazo. No era el abrazo rápido de un adolescente, sino el abrazo firme y sostenido de un hombre. Sintió la tensión en su columna, una rigidez forjada por años de alerta, empezar a disolverse bajo su toque. Para Pascal, era como si estuviera abrazando todas sus historias, todas sus dolorosas memorias y toda su fuerza de una sola vez. Para Elizabeth era la rendición, era el muro de Berlín de su vida emocional cayendo, no con violencia, sino con el cálido toque silencioso del amor incondicional de su hijo. Fue mientras lo sostenía, con la cara enterrada en su cabello, que un movimiento en la periferia de su visión lo alertó. Más allá del césped bien cuidado, bajo la luz creciente de una farola, figuras emergieron de la oscuridad, no en un grupo, sino individualmente, convergiendo hacia el frente de la casa con la misma eficiencia silenciosa que habían demostrado horas antes. Reconoció la silueta de Rivera, la postura robusta de Miller. Eran todos los 10. Vistiendo jeans y chaquetas, parecían hombres comunes, vecinos regresando a casa, si no fuera por la forma en que se movían y la manera en que se alinearon en la acera, en la frontera exacta entre la calle pública y la propiedad privada de ella. No dieron un paso sobre el césped, simplemente se quedaron allí, lado a lado, formando una línea perfecta e inmóvil frente al balcón. Sus rostros eran serios, sus miradas fijas. No vinieron a conversar ni a celebrar. Vinieron a cumplir un último deber, un ritual final que solo les pertenecía a ellos y a la mujer que los observaba desde la oscuridad del balcón. Elizabeth se deshizo del abrazo, pero su mano encontró el brazo de Pascal, sujetándolo firmemente, un gesto que decía: quedante, sé testigo de esto conmigo. Caminó hasta el borde del balcón, su silueta enderezándose, la suavidad de madre dando paso a la autoridad innata de líder. Ya no era solo la madre de Pascal, era Doc para ellos, la comandante, la figura central de sus historias de supervivencia. En la acera, los 10 hombres la observaban, y en el espacio entre ellos y ella, el aire vibraba con recuerdos de desiertos áridos y selvas húmedas, con el eco de helicópteros y el olor de pólvora. Entonces, como si un solo cerebro comandara 10 cuerpos, sus manos derechas se movieron. Subieron en un arco nítido, rápido y preciso, deteniéndose a la altura de sus frentes en una impecable salutación militar. No era por la bandera ni por el himno, era para ella. En cada mano levantada había una deuda de vida, una gratitud por una sutura hecha bajo fuego, por una palabra de calma en medio del pánico, por una terquedad feroz que se negó a dejarlos atrás. Era el tributo más alto que sabían ofrecer, una demostración de lealtad forjada en el infierno. Con una solemnidad que reflejaba la suya, el brazo derecho de Elizabeth subió para devolver el saludo. Su movimiento fue igualmente preciso, un reflejo grabado en sus músculos y en su alma. Sus ojos encontraron los de cada uno de ellos por un instante, una comunicación silenciosa que abarcaba una década de confianza y sacrificio mutuo. Una leve sonrisa, casi imperceptible, tocó sus labios. Era una sonrisa de orgullo, de dolor, de memoria y de un profundo e inquebrantable afecto. Pascal, de pie a su lado, se sintió un mero espectador de algo sagrado,
un intercambio de almas que trascendía cualquier lenguaje que él conociera. El momento se mantuvo durante unas cuantas latidas del corazón y luego, tan coordinadamente como comenzó, terminó. Las 11 manos bajaron. Los hombres hicieron un gesto colectivo de cabeza, un último gesto de respeto, y se dieron vuelta, dispersándose en la noche tan silenciosamente como llegaron. Elizabeth permaneció inmóvil, mirando la calle ahora vacía, mientras la lección final del día se asentaba en el corazón de su hijo. La verdadera fuerza no es lo que muestras al mundo, sino el respeto silencioso que conquistas en aquellos cuya vida tocaste. Pascal observó la escena con una mezcla de incredulidad y admiración. Aquellos hombres que para él no eran más que figuras misteriosas, ahora se habían convertido en algo mucho más grande, una representación del poder que había moldeado la vida de su madre. Sin palabras, sin gestos grandilocuentes, su presencia había hablado más fuerte que cualquier discurso. Ellos no necesitaban explicar su lealtad. Todo había quedado claro en ese saludo, silencioso, en esa reverencia de la vida vivida y compartida en el silencio de la batalla. Pascal entendió por fin que no era solo su madre quien le había dado forma, sino que ella misma era una columna de fortaleza, forjada en los rincones más oscuros de un mundo que la mayoría no podía ni imaginar. Después de unos momentos, Pascal se giró y entró en la casa. La puerta se cerró suavemente tras él y por fin se permitió reflexionar en lo que acababa de vivir. El momento de su graduación ya no era solo una celebración académica, ya no era solo una victoria personal. Ahora, cada paso que había dado en ese escenario, cada palabra que había pronunciado, se sentían como un eco de los sacrificios de su madre. Estaba a punto de empezar una nueva etapa, pero no podía olvidar que ella había sido la chispa que lo había impulsado a estar donde estaba. En ese momento, Pascal entendió que su vida, su destino, estaba irrevocablemente ligado al de ella. Elizabeth, que había permanecido afuera en silencio, sin darse la vuelta, lo sintió también. Su hijo había visto lo que ella había querido que viera. La verdad que había permanecido oculta durante tantos años, entre los pliegues de sus recuerdos y sacrificios, ahora estaba ante él, clara como el día. Y aunque sus caminos aún se extendían en direcciones diferentes, con nuevas batallas por librar, ahora había una conexión aún más profunda entre ellos. No era solo la madre y el hijo, sino los dos soldados de una guerra silenciosa, compartiendo un vínculo inquebrantable. Elizabeth se levantó de su silla de mimbre, miró una última vez al horizonte y luego, con un paso lento pero firme, entró a la casa. Ella no necesitaba palabras. Sabía que en algún lugar profundo, en el corazón de su hijo, la promesa que había hecho hace años ahora estaba cumplida. Su misión, por fin, había llegado a su fin. La noche continuó en silencio, pero este ya no era un silencio vacío, sino uno lleno de entendimiento, de respeto y de la certeza de que el futuro, aunque incierto, estaba ahora al alcance de ambos. ¿Te gustó esta historia? Entonces no olvides suscribirte al canal y darle like para no perderte ningún relato inspirador.